Vamos a programar en JavaScript para poder validar los campos del formulario para que cuando se apriete el botón enviar no se produzca el envío post, sino que primero valide si están completos los campos y si hay alguno vacío, que avise con un párrafo aquí abajo que faltan campos por completar. Bien, en primer lugar veo que el formulario me ha quedado en la altura de los campos, estos de aquí, un poco estrecha. Entonces voy a ir al archivo style y en campo le voy a dar en el input text, parte de un ancho, le voy a dar una altura, por ejemplo, de 4 rem. Nos vamos a ir a la carpeta JS y vamos a abrir el archivo script.js y ahí vamos a programar para validar el formulario. Lo que vamos a hacer en primer lugar es seleccionar todos estos campos a través de Query Selector y estos campos en el formulario tienen un ID que vamos a colocar aquí. El ID nombre, el ID apellidos, el ID email y mensaje. Y en primer lugar lo que vamos a hacer en el archivo de script es crear unas variables que van a ser los objetos de HTML de estos campos. Entonces vamos a llamar a la variable nombre. Esto va a ser un objeto que vamos a extraer del documento con el Query Selector y que tiene una ID, lo ponemos entre comillas y con el símbolo de almohadilla, que es nombre. Aquí ya tenemos extraído el objeto este de aquí del input text de nombre. Vamos a extraer apellidos también. Y lo mismo vamos a hacer con todos los campos input text. He añadido unos comentarios para separar el bloque donde creo las variables de un bloque donde voy a ver qué método puedo utilizar para ver lo que se va escribiendo en los input text. Bueno, veo que la letra aquí es bastante pequeña, puedo cambiar ese estilo en el input text y poner, por ejemplo, un font size de 2 rem. Ahí se vaya algo mejor. Y volvemos a JavaScript y vamos a coger el objeto name. Vemos que se tacha. Esto es porque name no es una palabra que se pueda usar, porque esta se usa en el lenguaje. Entonces vamos a poner no voy a poner nombre porque luego va a crear conflicto con la función que voy a emplear, como veréis. Voy a poner nomb y aquí lo que puedo hacer es añadir un event listener. Es un evento y ese evento es el evento input y ese input ejecutar una función que va a contener un parámetro evento y con ese parámetro lo puedo extraer de esa función de la escucha del input, el input que es cuando se introduce un texto a través del teclado. Ese evento, ese parámetro evento, lo puedo utilizar para extraer a target y de ahí extraer el valor que contiene.
y eso lo puedo ir imprimiendo en un console log para ver en qué ocurre. Es decir, lo que hemos hecho es coger el objeto num, que es ese input text, y añado una escucha de evento. Esto quiere decir que está esperando que ocurra algo, y lo que está esperando que ocurra es un input, que es una introducción de texto. Y esto va a generar una función, que es un callback. Esto es una función que cuando se produzca el input va a ejecutar todo lo que ponga entre llaves, y lo que va a ejecutar y que he puesto entre llaves es que saque por la consola del parámetro evento de esta función de input lo que es el target y el valor del target. Hemos guardado los cambios y ahora vamos a introducir un texto y veis cómo se va escribiendo en la consola. El texto que voy escribiendo aquí se va escribiendo aquí. Es decir, si yo lo que imprimo por consola es solo lo que es el evento, el parámetro, cuando hago un input, veis, se está ejecutando aquí en el evento y buscamos value. Aquí tenemos el hola que se ha introducido. Es decir, que el valor del atributo value es lo que se escribe dentro del target, del atributo target. Bien, pues por eso aquí hemos introducido el evento, hemos llamado con el punto al atributo target, y dentro del atributo target con el punto hemos llamado al atributo value. Y esto me da el texto que se escribe aquí. Lo vamos a probar. Vemos cómo se va escribiendo ese valor. Por lo tanto, si esto lo quisiera yo almacenar en una variable, un objeto que cree, vamos a crear un objeto que le vamos a llamar datos, y este objeto va a contener una serie de atributos que se van a nombrar igual que el ID de los campos input text. El primero será nombre y va a contener un valor vacío, entre comillas, es un string. Luego con la coma separamos el siguiente atributo, que será apellidos, que vamos a asignar un valor con los dos puntos, también vacío. Luego email con un valor vacío. Y por último, mensaje también con un valor vacío. Estos atributos tienen que llamarse exactamente igual que los ID de esos input text, porque vamos a crear a continuación una función para leer los datos y almacenarlo, los datos que se van escribiendo dentro de esos input text, y almacenar esos datos en las propiedades de ese objeto. Esa función la vamos a llamar, por ejemplo, leer texto, y la vamos a declarar o a crear escribiendo la palabra función seguido del nombre de la función, leer texto, paréntesis, y a continuación llaves. Dentro de esas llaves escribiremos lo que hace la función, y vamos a utilizar también el parámetro evento para obtener el target y tanto el ID como el value, el valor. Si colocamos el objeto datos y entre corchetes llamamos al evento y a la propiedad target, y dentro de target a la propiedad ID, vemos que vamos a obtener el ID del input text. Por tanto, vamos a asignar valor dentro del objeto datos
al nombre, al apellido, al email o al mensaje. Y le asignamos el valor con el igual y le damos el valor que tenga ese evento a través de ese target con el punto value. Ahí me va a almacenar ese texto que se escriba dentro del input text en ese campo de ese objeto datos. Bien, se está escribiendo el texto y no presenta el objeto porque tenemos el método que está asignado al input text nombre. Lo que tenemos que hacer es cambiar esa función que creamos anteriormente por la función nueva leer texto, y ahora si escribimos vemos que se muestra en el console log el objeto datos, y dentro del objeto el valor lo contiene la propiedad nombre, porque estamos escribiendo en el input text con id nombre. Lo mismo podemos hacer para almacenar los valores de apellidos, email y mensaje, llamando a esa función leer texto, pero a través del objeto que hemos extraído con el query selector. Entonces copiamos y pegamos y cambiamos nom por ap, que es el apellido, luego algo parecido pero con correo, y por último con el mensaje. El correo le tenemos que colocar el mismo nombre que la constante que hemos creado arriba, y abajo el mensaje sería el nombre de la variable msn, no mensaje, no el id, ¿vale? Bien, lo que hemos hecho es añadir una escucha de evento input de tipo input y aplicarle la función leer texto. Y si escribimos en el campo nombre, se almacena el valor en la propiedad nombre del objeto datos. Si escribimos en el apellido, se almacena en la propiedad apellido. Si escribimos en el email, veis que se va acumulando ese valor en la propiedad email del objeto. Y si escribimos por último en consulta, veis que se almacena ese valor en la variable mensaje. Lo que vamos a hacer para validar el formulario es tomar el objeto de la clase formulario y lo vamos a extraer con otra vez el documento y con el método query selector. Por tanto, vamos a comentar que vamos a extraer el objeto de la clase formulario. Le vamos a llamar formulario y va a contener dentro del document, y a través del punto llamamos al método query selector, que va a seleccionar el primer objeto cuyo nombre de la clase es formulario. Esto lo vamos a utilizar porque el formulario vamos a añadir dentro del formulario al final un párrafo que va a avisar en el momento que pulsemos en el botón enviar y haya un campo que no se haya rellenado, va a avisar de un error de que se tiene que completar todos los campos. Esto lo veremos a continuación. Vamos a utilizar el objeto formulario y a través del método addEventListener vamos a añadir un evento de tipo submit, porque tenemos en el formulario un botón que es de este tipo, submit, y vamos a utilizar la función validar formulario para validar los campos del formulario. Vamos a crear esa función al final del código a través de un comentario para aclarar que esta función sirve para validar el formulario, y con la palabra función ponemos el nombre de la función, que no puede tener espacio, validar. Vamos a utilizar a continuación los dos puntos y las llaves, que es el formato de cómo se declara una función.
Vamos a utilizar de nuevo el objeto evento para utilizar el método preventDefault, que lo que va a hacer es que cuando pulsemos el Submit, el botón Submit, no va a enviar el formulario de forma automática, como lo haría si no tenemos ese preventDefault, y vamos a utilizar el console.log para poner el texto validando formulario. Vamos a probarlo para que veáis que si se guarda y pulsamos el botón enviar, veis que aparece validando formulario y no cambia de página. Vamos a eliminar ese console.log y vamos a hacer que el formulario se resete, es decir, que se borren los datos que están escritos en los campos cuando se pulse el botón enviar. Y vamos a validar que estos campos estén rellenos antes de poder enviar el formulario, y en el caso contrario avisar al usuario o a la usuaria de que no fue rellenado correctamente. Para esto podemos utilizar un bucle condicional if, donde se van a ejecutar una serie de acciones en el caso de que se cumple la condición de que en el objeto datos, en el apartado nombre, por ejemplo, con el doble igual de comparación, veamos que no hay un dato, es decir, que las comillas están vacías, las comillas del string, que supone el valor que contiene ese atributo nombre del objeto datos, y luego con el operador OR, que sería la doble barra vertical que se escribe la tecla Alt y el 1, podemos crear otra condición para los apellidos, que si en el caso de que el nombre esté completo pero el apellido no, pues también salte ese aviso, y así podemos establecer varias condiciones usando el email y también el mensaje, de manera que si hay alguno de estos campos que no se completan, pues vamos a, en principio, avisar a través de un console.log que deben rellenarse todos los campos. Vamos a guardar y vamos a ver si damos al botón enviar, avisa de que deben rellenarse todos los campos. En el caso de que rellenamos solo algunos y otros no, veis que hay dos campos, email y mensaje, que no se rellenan, y avisa de que deben rellenarse todos los campos. Veis como cuando le doy al botón enviar se han borrado los datos del campo nombre y apellido porque hemos dado al reset del formulario, y ahora vamos a rellenarlos todos y el mensaje hola, y ahora veremos cómo se resetea y no sale ningún mensaje de error, por eso que salta a la otra condición, que sería en el caso de que todo esté correcto, se podría poner este otro mensaje, de forma que vamos a volver a grabar, enviamos, sale el mensaje de que deben rellenarse todos los campos, y si rellenamos todos y pulsamos, nos avisa de que el formulario se envió correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de enviar un mensaje a través de la consola, vamos a hacer que en caso de que haya un campo sin rellenar, aquí se cree un párrafo con un estilo personal, con un fondo rojo, si es un aviso de un error, o con un fondo verde, si es un aviso de que todo está correcto y se envió correctamente. Vamos a hacer que estos avisos salgan por un párrafo debajo del formulario,
Para eso lo que vamos a hacer es crear un elemento de HTML, un párrafo que luego daremos estilo. Le vamos a llamar aviso y se crea llamando al document y con el método createElements entre paréntesis ponemos el tipo de elemento que queremos crear con las comillas simples. Es un párrafo, se pone siempre en mayúscula la etiqueta que queremos crear y cuando se dé esta condición vamos a coger ese elemento aviso y le vamos a añadir un text content que, como es un atributo, se le asigna con el símbolo de igual y le vamos a asignar esta frase. Vamos a quitar el console log y en el caso de que sea una condición ya correcta, que se rellenen todos los campos, pues entonces vamos a crear el párrafo pero con la frase: el formulario se envió correctamente. Si guardamos cambios, primero, bueno, tenemos que añadir ese elemento de párrafo, lo tenemos que añadir al formulario. Como tenemos el formulario aquí creado, hemos creado aquí, lo que vamos a hacer es añadir aquí, usando el objeto formulario con append child, añadir un hijo que va a ser ese elemento aviso, que es el párrafo, y en el caso de que se cumpla también las condiciones y se envíe correctamente, también vamos a dar un aviso ahí. Ahora sí, guardamos. Entonces, si hay campos sin rellenar y damos al botón enviar, aparece el párrafo, debe rellenarse todos los campos. Esto podríamos hacer que a los 5 segundos desapareciera y para eso vamos a utilizar set timeout. Este set timeout tiene una función flecha, que es una raw function, que se llama, que lo que va a hacer es lo siguiente: el aviso se remueve, remove, usamos el método remove, y esto tiene un segundo parámetro que es el tiempo en milisegundos que quiero que transcurra para que desaparezca el mensaje. Esto es una coma, pues son parámetros separados por coma. El set time out tiene dos parámetros: este de aquí, que es la función, no tiene, esta función se ejecuta ya automáticamente, es una raw función, no tiene nombre, sino simplemente los paréntesis y este símbolo y luego las llaves, y lo que hace es remover el aviso o borrarlo. Y el segundo parámetro, que está separado por coma, es el tiempo que tarda en ejecutarse esta acción, que son 5 segundos. Lo mismo podemos hacer con el aviso. Si guardamos cambios y le damos aquí, pasan 5 segundos y se va el aviso. Y si ponemos todos los campos del formulario, y le damos, pues aparece el formulario se envió correctamente. Bien, esto tiene un formato que no se ve, no es aparente, por tanto también podemos añadir aquí que el aviso va a tener un formato. Antes de añadirlo,
aviso, vamos a utilizar el método classList y add para añadir una clase, y esa clase que vamos a añadir le vamos a llamar error, que va a ser un estilo CSS en este caso, de que se cumpla la condición primera, y luego en el caso de que sea correcto pues vamos a poner la clase correcto, por ejemplo, y estas dos clases las tenemos que crear en style. Vamos a poner aquí clases que tenemos que nombrar con un punto, y aquí por ejemplo pues podríamos poner un background color en el error, que sería rojo. Podríamos poner un margin de 2 rem y auto, un font size por ejemplo de 2 rem, un font weight de 800. Es el error, vamos a ver qué ocurre. Mira, ahí lo tenemos. Vamos a hacer que se centre, un text align de centrado. Podríamos poner que tuviera un padding en altura, por ejemplo, de un rem, y en anchura 0. Y luego también podríamos ponerle un border radius, por ejemplo, de 2 rem. Para el estilo de correcto vamos a copiar el mismo estilo del error, y en esa clase vamos a cambiarle el color de fondo y le vamos a poner por ejemplo un verde amarillento, de forma que si hay un error sale en rojo, y si se rellenan todos los campos vemos cómo sale el aviso en verde. Pero si le damos varias veces al botón, veis que el aviso sale varias veces y solo se borra el último. Eso es porque el botón sigue activado una vez que lo pulso. Es decir, el código es bastante mejorable y además redunda un poco, porque aquí tenemos prácticamente lo mismo. Entonces, para que no ocurra esto, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, tenemos la escucha del evento submit, que es validar formulario, y aquí tenemos dos avisos. Esto lo podríamos poner de la siguiente manera. En validar formulario vamos a poner el evento, y es aquí donde vamos a poner definida la función con unas llaves. Vamos a poner aquí las condiciones del if, y para obtener las variables podríamos hacerlo más fácil aún, extrayendo esas propiedades del objeto datos a unas variables que son nombre, apellidos, email y mensaje. Tienen que llamarse igual, que se extrae del objeto datos, y aquí directamente ponemos el nombre de esa variable. Aquí, si se da esa condición, vamos a llamar a
en la función esta de aquí abajo, que le vamos a llamar enviar aviso, y que en lugar del evento lo que va a tener este evento prevent default lo vamos a poner aquí en la función para que no se envíe directamente el formulario y se me quede la pantalla en blanco. Y aquí en lugar de evento lo que vamos a enviar es un mensaje, y ese mensaje puede ser de error. Esto lo vamos a poner con un valor true por defecto, y vamos a quitar este if. Vamos a crear el párrafo y el texto del contenido va a ser lo que entre por aquí por el parámetro mensaje, y si la variable o el parámetro error es true, entonces le vamos a dar la clase error, y si no, le vamos a asignar al aviso la clase correcto. Este if tiene que acabar aquí. Añadimos ese aviso al formulario, esperamos un tiempo, y aquí lo que vamos a hacer es el formulario lo vamos a resetear, y vamos a desactivar el botón. Esto lo vamos a quitar de aquí. Ahora veremos que hay un error con las llaves. Vamos a ver dónde está ese error. Para el botón, lo que vamos a hacer es crear un nuevo elemento. Extraemos el botón que está dentro del formulario a una variable que vamos a llamar botón, y esto está en document con el query selector. Vamos a llamar a la clase formulario y a button, de manera que aquí vamos a desactivar el botón con la propiedad de desactivar. ¿Cómo podemos saber cuál es la propiedad de desactivar? Mirad, yo puedo directamente imprimir con el console log el botón para ver qué propiedades tiene, y después le aplico aquí esa propiedad. Vamos a ver cuál es la llave que está fallando aquí. Este sería validar el formulario. Y aquí tenemos que llamar a enviar aviso con el mensaje y con el error en true o en false. Vale, si hay campos sin rellenar, vamos a llamar a aviso poniéndole el mensaje, que sería todos los campos deben ser rellenados, y el otro parámetro lo ponemos a true porque es un error, y en el caso de que sea lo contrario vamos a poner enviando formulario, y vamos a poner el error a false. Vale, esto está bien. Tenemos el objeto datos.
Bien. La función leer texto. Y aquí tenemos enviar aviso, que sobra, esto sobra. Esto sobra porque esta es la llave de cierre de la función. Bien. Vamos a guardar y vamos a darle... Perdón, esto no es aviso. Esto es la función enviar aviso. Por lo tanto, estamos confundiendo la variable aviso con la función enviar aviso. Ahora sí, sale el mensaje. Cuando se elimine, veis, sale aquí el botón, porque le he dado yo aquí un console log, después de que pasen los 5 segundos, para ver las propiedades. Dentro de las propiedades del botón, atributos, dentro de los atributos, aquí lo tenemos, disable, que está en false por defecto. Pues esto lo vamos a desactivar cuando lo pulsemos, es decir, en el momento en el que pulsemos aquí o aquí. Y aquí, cuando pasen 5 segundos y se remueva todo el formulario y se quita el aviso, lo hacemos false para que se vuelva a activar. Guardamos. Ahora, si no rellenamos el formulario, veamos si seguimos dando. No podemos seguir dándole porque se ha desactivado. Hasta que desaparece y se vuelve a activar. Y si yo pongo los datos, fijaos que si en el campo email no pongo la arroba y trato de enviarlo, antes de salir abajo sale un aviso en el campo email porque detecta que no hay una arroba de un email. Si lo pongo, ahora ya se enviaría correctamente, se desactiva hasta que no desaparece. Y si hay algún campo que no está relleno, pues se vuelve a enviar el formulario porque no se borra el objeto. Para borrar el objeto, lo que vamos a hacer es que una vez que desaparezca el aviso, borramos del objeto datos, no borramos, sino cambiamos, reasignamos la propiedad nombre que esté vacía, apellidos también, email y mensaje, de forma que, bueno, aquí saldría el error si relleno a ver. Enviaría y una vez que pasan los 5 segundos se resetea, ya volvería a dar error porque hemos borrado, o bueno, borrado no, hemos reasignado a un valor vacío esas propiedades de ese objeto datos. Y esto es todo.